Hola niños, hoy trabajamos con el área de matemática. Analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el año 2020. Nuestra meta es analizar datos sobre desafíos presentados en este año y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que representes datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. Que expliques el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Que plantees una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Que expliques cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Empezamos leyendo el problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes de quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideras que fue el desafío más importante que enfrentaste junto a tu familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 estudiantes contestaron mantenernos bien de salud. 1, 2, 3, 4, 5 estudiantes respondieron divertirnos en familia. 1, 2, 3, 4 estudiantes respondieron comunicarnos con familiares que no viven en casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudiantes respondieron enviar las tareas a la profesora. Responde: ¿cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? Para entender el problema tenemos que responder estas preguntas. ¿Qué nos pide resolver el problema? Nos pide resolver cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta. ¿Cómo representarías el problema? ¿Por qué? ¿Y con qué materiales? Todos los problemas matemáticos deben ser representados con objetos concretos que podemos manipular, porque así se entiende mejor. Los materiales pueden ser pepas, chapas, piedritas, palitos, etc. ¿Cómo resolverías el problema? Organizando los datos en una tabla de frecuencias y en un gráfico de barras para luego poder analizarlos. Ahora vamos a resolver juntos el problema. Primero, en tu cuaderno vas a hacer el siguiente esquema y luego vas a representar los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. 9 estudiantes respondieron que su desafío era mantenerse bien de salud. Por eso representamos con círculos de colores 9 estudiantes en este caso. 5 estudiantes respondieron divertirnos en familia. 4 estudiantes comunicarnos con familiares que no viven en casa. Y 6 estudiantes respondieron que su desafío era enviar las tareas a la profesora. En segundo lugar, vas a completar esta tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior. En mantenernos bien de salud, habían 9 círculos. Por lo tanto, colocamos 9 palotes. 5 más 4, 9. Y la frecuencia absoluta es 9. En divertirnos en familia, teníamos 5 círculos que los reemplazamos por estos palotes. Y ponemos la frecuencia absoluta 5. Comunicarnos con familiares que no viven en casa, 4. Enviar las tareas a la profesora, 6. En total hacen 5, 10, 15, 20, 24 estudiantes que participaron en la encuesta. Recuerden que la frecuencia absoluta es el número de veces que un evento se repite en un conjunto de datos. Ahora
Vas a completar en tu cuaderno el gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior. 9 estudiantes respondieron mantenernos bien de salud. 5 estudiantes divertirnos en familia. 4 estudiantes comunicarnos con familiares que no viven en casa. Y 6 estudiantes enviar las tareas a la profesora. En cuarto lugar, vamos a analizar el gráfico de barras. Para ello, vamos a responder estas preguntas en el cuaderno. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? Es 9. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? Es 5. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío comunicarnos con familiares que no viven en casa? Es 4. ¿Y cuál es la frecuencia absoluta del desafío enviar las tareas a la profesora? Es 6. Finalmente, respondemos las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con la mayor frecuencia absoluta? El desafío con mayor frecuencia absoluta es mantenernos bien de salud. ¿Y cuál es el desafío con la menor frecuencia absoluta? El desafío con menor frecuencia absoluta es comunicarnos con familiares que no viven en casa. Ahora vamos a reflexionar y responder estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaste para resolver el problema? Representé los datos del problema utilizando círculos, organicé los datos en una tabla de frecuencias, elaboré el gráfico de barras, analicé los resultados y di la respuesta. ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar y de qué manera? Me parece que ninguno, porque son procedimientos necesarios y correctos. ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Por qué? Yo puedo decir que el desafío más importante que los niños de quinto grado enfrentaron este año fue mantenerse bien de salud. Ahora vas a elaborar el siguiente esquema. Para completarlo, escribe un desafío de este 2020 y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. El desafío que yo escribo es mantenernos bien de salud, y entre los aprendizajes que me ayudaron a cumplir ese desafío, usar la proporcionalidad matemática en la vida diaria y usar la matemática al servicio de nuestra salud. Luego, tienes que explicar oralmente cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar el desafío. Cuando te dice oralmente, lo tienes que hacer de forma hablada, no escrita. Pero yo escribo para que ustedes tengan una idea de cómo responder. En este caso, me permitió establecer proporciones saludables en mi dieta diaria, considerando cantidades proporcionales de proteínas, carbohidratos y verduras. Y en este caso, es porque resolví problemas matemáticos que implican equivalencias a partir de situaciones relacionadas con la alimentación saludable. Luego, tienes que evaluar tu trabajo del día con estos criterios. ¿Representaste datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras? ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? ¿Planteaste una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Explicaste cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? Luego, reflexiona sobre tus avances respecto a la meta de hoy. La meta era analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Para eso, completa este cuadro. Mis avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabía antes? ¿Qué sé ahora? ¿Y cómo lo logré? Por último, escribirás las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican analizar datos. Te doy algunas sugerencias. Realizar el conteo de datos correctamente. Si es posible, repetir el conteo para estar seguros.
organizar los datos en una tabla de frecuencias y en un gráfico estadístico como el gráfico de barras, identificar los datos con mayor y menor número de frecuencias, distinguir las diferencias y similitudes entre las frecuencias de cada uno de los datos, interpretar la tabla de frecuencias y los gráficos en función a los datos obtenidos, y comunicar los resultados de forma clara y precisa.